Tras salir ilesos de varios berenjenales y visitar gran parte de Bulgaria, país donde pasamos más de un mes, llegamos a la República de Athos, una península griega donde la mujer tiene prohibida la entrada desde hace más de 1500 años. Tras 4 días recorriéndola a pie y un poco de Strangis, ya que como he explicado en capítulos anteriores, las mascotas no son bienvenidas, y de aparecer en nuestro camino un perrito al cual llamé León y no pudimos dejar atrás, sobre todo debido a las heridas, delgadez y cojera que padecía, llegó el momento de salir y llevar a León a un lugar donde pueda ser atendido por un veterinario, ya que en este lugar no existe esta figura. Para ello tendremos que cruzar la frontera una vez más ilegalmente por las montañas. Ya hemos pasado el hospital, porque parece más un ambulatorio pequeñajo, y aquí tenemos la preciosa iglesia de San Andrés, si no me equivoco. Así que vamos, ya estamos fuera de Caries y vamos, incluso va por delante, parece que sabe dónde está la furgo. Así que ya está, se viene con nosotros, señores, a ver si conseguimos llegar hasta la frontera. Es que esto es la leche, menudo barro nos hemos metido. Y yo creo que ni sabía, yo no sabía ni que tenían policía. Así que nada, eso, que nos hemos metido en un jaleo, así que a ver si conseguimos salir sin ningún tipo de problema. Ya veis que voy a ir muy express, además esto ya lo tenéis visto en capítulos anteriores, así que no hay necesidad. Como hemos visto en anteriores capítulos, Caries es el centro administrativo de la península, aunque solo tenga 163 personas censadas. En este lugar es donde se aglomeran bomberos, hospitales y también policía. Por suerte pudimos pasar sin ser vistos por estos últimos, cosa que me mantuvo bajo tensión hasta el momento. Aunque todavía nos faltaban casi 40 kilómetros que recorrer a pie para poder salir de este lugar sin meternos en más problemas. Que por cierto, no he dicho nada, pero ya veis cómo son aquí todos los caminos, pocos caminos pavimentados y los pocos que hay son de hormigón. Todo lo demás es barro absoluto, así que toda la gente, todos los coches son 4x4, quitando alguna furgoneta así larga que he visto para turistas. De verdad, gente, se han juntado aquí el hambre y las ganas de comer. Os han vaya chaval. Con uno no tengo suficiente. No cojo el segundo, imagínate, hacen ahí equipo y bueno, te vuelven loco, chaval. Poco a poco el día iba avanzando y decidí recurrir a la ayuda de dos personajes que hicieron su primera aparición en esta historia en el capítulo 72, donde pudimos conocer más sobre la vida en los monasterios, el origen de la gente que decide entregar su vida a Dios y pasar el resto de sus días aquí, y sobre su forma de ver la vida. Estos son el padre Gaius y el padre Nifon. How are you? You tired, eh? Yes. Yes, I will leave my cat. Okay, come sit down. Una vez más hicieron gala de la hospitalidad de los griegos y los monjes que habitan esta pequeña península y nos recibieron a mesa puesta. Unos pequeños dulces típicos de aquí, de Grecia. Muy buenos, la verdad. Llamas. Llamas. Okay, let's see. Okay, strong. Strong But one. good. It's But about, good. This is one about 50 ball. 50, chaval. But Okay, it's but for clear. 50 it's Yeah, good. Son ultra mega majos. Me han preparado todo esto. Bueno, me he tomado aquí. Era un chupito de. Le llaman grappa. Pega buen tortazo, la verdad. Y luego han sacado otra cosa que han dicho que era como moscato. Uno tenía 50 y el otro 37. Yo no estoy acostumbrado al alcohol. Pero bueno, como alubias. Esto lo tienen, sacan de aquí de la huerta. Y luego un poco de chili. Bastante suave esto me han dicho. Y luego pan totalmente natural, sin levadura artificial ni nada. Bastante bien, la verdad. O sea, vamos, no se puede pedir más. Y a ver si les ayudo un poco. Que se han portado súper bien. O sea, me han puesto... Bueno, el chili no he podido acabar con ello. O sea, he comido uno y... O sea, demasiado. Pero todo lo demás, o sea, los tomatitos, el pan... Que no me puedo quejar. Que al final aquí... O sea, yo también me doy cuenta de que viven con lo básico. Así que... No es difícil darse cuenta de que los monjes son personas que viven de una forma muy austera. De hecho, no tienen electricidad ni cañería siquiera.
Tras 15 años viviendo en uno de los monasterios, pidieron permiso para poder vivir fuera del monasterio y se les otorgó esta pequeña casa que están arreglando poco a poco con mucho esfuerzo, ya que estaba totalmente destrozada, y hay que tener en cuenta que esto no es para nada una tarea fácil, ya que un monje ni siquiera tiene una cuenta bancaria. ¿Qué pasa, mis guapos? A ver, que me vas a manchar entero, que no, sí. Que manchas. Mira que me da igual bastante, la verdad. Es que, muy bonitos, ¿eh? Venga, vamos, venga. Les ayudé en algunas de sus tareas para seguir con su proyecto de habitar el piso inferior de la casa, mientras que Zarpichichuchi y León hacían de las suyas. Allí una. Aquí otro. Y aquí otro. Señores, que mañana hay que caminar. Y pude conocer a sus compañeros felinos también. Además, me siguieron contando cosas de cómo vivían que me seguían sorprendiendo, como veréis a continuación. Esta es una máquina para hacer agujeros y tú cuando quieres básicamente ir al baño, coges y empiezas a darle aquí, bueno, primero le das un golpe, like this, right? Y luego empiezas a girar y básicamente lo que generas es un agujero gigante en el cual tú coges, pones después el culo y apuntas. Tras una semana utilizando este baño, entre comillas, lo cubren de tierra y abren otro. Se puede decir oficialmente que estamos sobre un campo de minas. Pero esto no acaba aquí. Bueno, allí está la casa, aquí está esto, y antes de irnos os tengo que enseñar la gran joya de la corona. O sea, os digo, vais a alucinar. O sea, esto es demasiado top. Taca, venga, perfecto, ¿eh? Ahí. ¿Y dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Madre mía. Bueno, pues quitas esto, perfecto. Y atentos a esto, tú. Es un agujero negro, muy negro. En fin. Bueno, gente, hemos terminado ya por aquí, así que voy a dejar a estos dos aquí y voy a meter a Zarpis dentro y nos vamos a ir a ver un monasterio. Me han dicho que sí quiero ir, así que se les he dicho que sí. O sea, con los perretes pues estoy tranquilo, o sea, con que les deje aquí comida ya saben que esto es hogar, pero con Zarpis no sé, no quiero que esté aquí fuera con todos los chacales y todo lo que hay. Así que la dejaremos dentro, iremos al monasterio, no tardaremos mucho, lo veré un poquito, así pues también me quito ese gusanillo y volvemos. Estas experiencias son las que te hacen valorar más lo que tienes. Como perro flauta y gato flauta máster que llevan más de 2 años viviendo en furgoneta, podría decir que gozo de incluso más lujos que estos dos monjes a los que tanto cariño cogí. Ahora sí, ponemos rumbo a la única ferretería en toda la isla, localizada en el monasterio sagrado de Batopedi. Bueno, pues estamos en uno de lo que son monasterios más grandes. Aquí hay 140 monjes, que yo creo que es lo máximo que hay en toda la península. Esto es como una ferretería muy loca, o sea, ya veis, no sé, tío. Es que esto es muy loco, la verdad. Y voy a echar un vistacito mientras ellos están comprando. Voy a echar un vistacito a ver si veo un poquito por fuera el sitio. No. Tío, esto es muy premium, ¿eh? Fijaos, son gigantes, chaval. Y menuda pistinuki les han montado, la verdad. Es súper bonita. Y bueno, ya veis el edificio también, o sea, es precioso, es una barbaridad. Batopedi, siendo uno de los monasterios más importantes de toda la península, fue fundado en la segunda mitad del siglo X por 3 monjes. Aunque en su día era más bien pequeño, hoy por hoy es el monasterio más grande de toda la República de Athos y contiene una librería de gran renombre por albergar y preservar manuscritos y libros del medievo. Vamos a irnos ya a dormir. Bueno, hemos cenado, se han portado ultra mega genial. Me han puesto una cama en lo que es la cuadra, bueno, el establo antiguo de los caballos, que era donde estaban todos los muebles, que los hemos vaciado y toda la vaina. Y nada, pues eso, me han puesto aquí una cama bastante vieja, pero es que se agradece mucho. Son muy buena gente, se ve que tienen como una creencia muy fuerte y de verdad les admiro porque, o sea, le han hecho unos huevazos impresionantes. Porque al final llevan una vida muy austera, que yo creo que cualquiera no es capaz. De hecho, ahora mismo están arriba rezando porque, o sea, es muy heavy.
al día tienen que rezar como casi 6 horas. O sea que yo digo, pero si son todas las horas del día, es todo el día de trabajo y luego tienen que hacer también sus cosas. O sea, me parece muy muy loco y nada, pues eso, ahora se van a poner a rezar y luego mañana se despertarán con nosotros a las 3:30 a desayunar, que también me parece un detallazo del copón. Me han dado un poquito de halva, que ya os lo enseñaré. Ya los que habéis visto el episodio anterior donde aparecieron, ya visteis lo que era el halva, pero vamos, que me han dado uno entero. No sé, tío, se han portado muy bien, la verdad, o sea, son gente muy muy guay. Estoy muy feliz de haberles conocido y ojalá les vuelva a encontrar en el camino, en algún lado. Si ellos no salen de aquí, pues tendré que venir yo, no lo sé. Pero sinceramente muy muy ilusionado de que hayan aparecido en el camino y que me hayan tratado así de bien. Una vez más, lo peor de mi estilo de vida es decir siempre adiós, es siempre así, es una pena, pero es lo que hay. Así que seguimos con la aventura, mañana más y mejor. Tal y como podéis ver, estamos ahora mismo en lo que es el monasterio búlgaro, el monasterio de Chograf. Acaba de amanecer, así que vamos viento en popa, tal y como se esperaba. Hemos hecho unos 8 o 9 kilómetros, nos faltan 20. Vamos, que todavía queda mucho. He flipado bastante porque el chico este después me ha dicho que, bueno, que ellos son voluntarios aquí, o sea, vienen una semana desde Bulgaria, desde Plovdiv, de hecho, vienen hasta aquí y están una semana tratando de ayudar pues a los señores que viven aquí, bueno, a los monjes, ya lo sabéis. Entonces, no sé, me ha parecido bastante curioso, la verdad. Dicho esto, tengo noticias que contaros, sobre todo de nuestro amigo León. La cosa es, hemos descubierto su procedencia y si tiene dueño y todo, o sea, hemos descubierto toda su historia. Vale, la cosa es, lo que sí que no me puedo decir es de dónde viene la historia, porque aquí hay cosas ilegales entre medias. Vale, la cosa es, aquí está prohibido cazar, pero, como en todos los sitios, pues yo creo que supongo que si pones un precio, habrá gente dispuesta a pagarlo. Además, ya habéis visto durante esos días que aquí hay una cantidad ingente de animales. Entonces, pues básicamente este perrito, hace 3 meses, lo trajeron unos cazadores con ellos y después de la cacería, esto ya no lo sé, no sé si fue pues que por el color dijeron, es un chacal, tírale. Pues bueno, le dispararon en una patita de atrás. El motivo no lo sé. Pues la cosa es que le dispararon una patita de atrás y luego ya he visto las heridas que tiene, que sí, así que son de chacales, 100%. Así que vamos, que lleva 3 meses aquí abandonado y en las condiciones que le veis. En resumidas cuentas, que no tiene ni dueño ni nadie que se preocupe de él, así que seguro que fuera de aquí va a estar mucho mejor. Y acabamos de llegar a lo que es donde dormimos el primer día, la cabañita allí que se ve que es como una torre vigía, allí fue donde dormimos el primer día, así que volvemos a estar en el camino, solo falta, pues eso, terminar, nos falta todo lo que hicimos el primer día, Dios mío. Y de verdad, gente, o sea, voy reventado, todavía queda muchísimo, así que hay que seguir, pero voy reventadísimo, o sea, llevo muchísimos kilos al final, día 5, esto se me ha roto, entonces eso quiere decir que se me queda todo el peso en los hombros y no en la cintura, que es donde debería ir, y es que me está destrozando los hombros. Y eso que ahora llevo menos peso, pero es que al final Zarpi se ha echado pancilla, así que vamos, pesa lo suyo, y luego aunque haya quitado comida, que les he regalado a estos pues las sardinas que me sobraban, chocolate, un par de salchichones, entonces pues bueno, aunque creo que ellos no lo comen de hecho, creo que no comen carne, aquí solo comen pescado. Pero bueno, aún así, pues no sé, pues ya se lo darán a alguien o harán algo con ello. Lo hace cada 2x3, o sea, yo creo que es por el matojo de pelo que tiene muchísimo pelo. Por eso en cada 2x3 que puede, vamos, ve agua y así estamos todo el rato. Además el pelo es como que le disimula un poquito la delgadez, pero luego le tocas y vamos, se le notan todas las costillas que flipas. En los kilómetros restantes me centré en acabar con la etapa que teníamos por delante. Teniendo en cuenta la cojera de León, hicimos algunos descansos, pero en el día de hoy teníamos que completar 30 kilómetros para volver a la furgoneta y poder ver qué terminaba sucediendo con León.
Señores, teletransporte al futuro y atentos a esto. ¡Oh, sí! Muy bien. ¿Chuchi? Muy bien. Venga, corre. Me acabo de comer unas pedazos de tostadas con miel porque, vamos, tenía un hambre del copón. Y ahora me voy a pegar una ducha porque... Madre mía, gente. Y nada, eso, mientras comía he llamado a una protectora de aquí un poquito más al norte, de donde son nuestros colegas. Y básicamente hablando con la chica que se llamaba Sofía, que es muy maja, por cierto, me ha dicho que no puedo decir... O sea, básicamente me ha dicho que lo lleve a la policía y que no puedo decir bajo ningún concepto de dónde viene. No puedo decir ni que viene del Monte Athos y no puedo decir tampoco que viene de, pues eso, de la caza furtiva, porque eso quiere decir que a mí me van a preguntar y me puedo meter en un marrón cuando mis intenciones son buenas. Entonces me ha dicho que yo lo lleve, que le he visto al perrete, que le veo mal y que me ha dado pena y ya está. Así que es lo que voy a hacer, pero obviamente en mis redes sociales pues ya estáis viendo que os he contado toda la historia y creo que es importante saberlo. Y aparte es... O sea, no quiero esconder eso, porque mis redes sociales considero que son para dar visibilidad a estas cosas. Si no, dejarían de tener sentido si tengo que estar tapándome. Así que eso mismo, porque una reflexión que he estado todo el camino con ella en la cabeza es que si tú ves un perro en la calle y tú no tienes un vínculo con él, yo entiendo... Bueno, un perro, me da igual, un animal. Si no tienes un vínculo con el animal, pues entiendo que lo veas y digas, bueno, pues un perro que está en la calle, o un gato, o lo que sea, ya lo siento. Pero si tú tienes un vínculo, que es lo que hay entre un cazador y su perro, no entiendo cómo puedes llegar o a darle un tiro, o que alguien le dé un tiro y digas, pues no me preocupo de él, que se lo coman los chacales. Entonces, pues bueno, ahí vamos. Me voy a pegar una ducha, nos vamos a limpiar. Hoy vamos a dormir aquí y luego ya mañana nos largamos. Además creo que estas muchas ganas de ir se nos tienen. Tienen una sobada impresionante. Y Zarpis anda ya por ahí a su rollo, así que disfruten. Ya veis que sigo con el agua fría, el agua caliente se quedó en proyecto. Así que a ver qué atardecer tenemos. Pero, gente, esté a tope, así de claro. O sea, el agua fría cuando empiezas es horrible, pues que luego... Vete la leche, estoy como nuevo. Mañana otra vez otros 28 kilómetros. Ya tenemos por aquí oscuridad absoluta y ahora lo que he hecho es separar un poquito para ver si organizamos la furgo, porque hoy tiene que entrar aquí un pedazo de osedno o un león o no sé lo que tiene que entrar, pero algo muy grande. Así que a ver cómo lo montamos, la verdad. Por ahora he puesto, bueno, aquí lo estáis viendo, por aquí los comederos, que este va a ser para León, y por aquí el comedero y el bebedero para Chuchi, y no sé, a ver qué tal la noche de hoy. A León, si os fijáis, le he echado unas chuches Chuchi, que a Chuchi no le gustan, así que se las he echado y a ver si le molan. Vamos a probar. Tengo aquí chuches, así que a ver si consigo que entre y que puede salir mal. Aparte de todo. Vale, Chuchi, esto va a ser para ti, pero en tu comedero. Esto va a ser tu comedero. Este es tu comedero, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? ¿Has pillado cuál es tu comedero? ¿Lo has entendido? ¿Has entendido cuál es el comedero? Vale, pues este es el tuyo. Venga, muy bien, una patita, la otra. Venga, muy bien. Uy, 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 qué rico. ¿Y si te doy otro pero más cerca? Aquí. Venga. Venga. A ver, esa patita. Oh, tercera patita, vámonos. Vámonos, papá. Venga. Vámonos. Venga, solo falta la cuarta, la cuarta. ¡Oh! Lo hemos conseguido. Está dentro. Toma. Está flipando. Mira, esto es para ti. Toma, esto es para ti. Venga, venga, toma. Hola, a comer. Muy bien, Chuchi, muy bien. Esto para ti. Venga, a comer ya.
No, no, no. Tú aquí. Tú aquí. Mira la que me ha liado. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tío, le da un ataque. ¡Ah! Que no. Bueno, chavales, misión conseguida. Los dos están dentro, no hay ningún problema, todo está bien. Perfecto. Mira cómo le dan la cara. Con la cola. Chuchi, tío. Vale, muy bien, venga. Esto suave, suave. Suave. Intenso, ya está. ¿Qué no? Ay, qué intenso eres. Chuchi. Que esto es para él. Hay que compartir. León, toma. Muy bien, campeón. Muy bien. Eres una máquina. Eres una máquina. Muy bien. Próxima misión, cerrar puerta y ver lo que sigue pasando por aquí. Ahí huyendo. Este es peor que Chuchi, yo creo. Y Chuchi está aquí en plan... ¡Ay, ay, ay! Que ya no hay más comida, tío. O sea, bueno, tienes ahí todo el plato. Así que... Señor... Si quieres te pongo más. No te comas el plato, tú. De verdad. Y yo no me voy a complicar mucho. Voy a comer un poquito de queso griego. Y luego el halva, que es, bueno, ya os lo había comentado. Es como un turrón. Pero bueno, el que me ha dado el padre Nifon. Vamos a catarlo, a ver qué tal está esto. Que yo creo que tiene que estar molto bene. Y aquí... Oh. Buah. Se ve con un tacto muy parecido a lo que me dieron en su casa. Lo único que este se ve, bueno, recién abierto. El suyo ya estaba abierto. Este estaba un poquitín más durito. Aquello era como turrón, así que entiendo que es lo mismo. Es que es una movida. Es que está muy bueno. Está muy, muy bueno. Es como un turrón, pero blando. Muy blandito. Y como... O sea, ya veis, como que se sigue quedando todo junto en una... No sé, es muy loco. Ahí va, que se me cae todo. Está muy bueno, gente. Muy, muy bueno. Me gusta mucho. Buenos días. No, 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 Chuchi, no. Que como me subáis aquí los dos, que no. No, Chuchi, que no. Que aquí no me podéis subir los dos. Vaya dos, vaya dos. Chuchi, que no. Que como me subáis los dos me quedo sin cama. Oh, molto luz. Hombre, tú también, ¿eh? Tú no has querido cuentas. Este ayer vio un poco el panorama y dijo, bueno, chaval, me empaquetan otro. Y nada, se metió adelante y esta noche no ha venido a la cama. Reinona. Ya tenemos todo listo, hace un tiempazo terrible y bueno, me ha picado aquí una pequeña garrapata y la cosa es que se me ha quedado dentro de la cabeza. Así que nos vamos a la policía, está a 1 hora y media al sitio donde vamos a ir. La policía más cercana está en el Monte Athos, así que creo que no es una buena opción. Así que nada, nos vamos para afuera. 1 hora y media, así que nada, en cuanto lleguemos veremos a ver qué pasa con este señor y yo también cogeré el material necesario para, pues bueno, para que no me pase ninguna enfermedad ni movidas raras. Toma esto para ti y esto para ti. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos vamos. ¡Hala! Hombre, cuido. Bueno, Cerpiwis medio sobadilla. Os recuerda que tenéis todavía el sorteo de nuestra sudadera, nuestra camiseta, nuestra bolsa y super pegatinas solo por comprar en la web de Miscota durante todo el mes de marzo. Menuda semana, tú. Madre mía. Ya sabéis. Y grande Zarpiwis. Nos ponemos rumbo, al fin ya me han dejado de trolear y nos vamos a ir luego al hospital porque me han dicho que me tienen que sacar eso. Así que gracias 12 fotitos y gracias Crispy por el buen consejo. Vamos allá. A salir de ahí. Tras 5 días muy intensos viviendo una de las aventuras más locas y al mismo tiempo enriquecedoras de ya casi 2 años de viaje, tocaba ir a la policía y ver qué solución me ofrecían para León. El primer día que llega y tremendo... No voy a decir la palabra. O sea, está encima de la cama.
El perro de él, ¿eh? El perro de él. Telita, chaval. Y antes he parado, le he echado y se ha vuelto a subir. Así que nada, ya, bueno, le he puesto ahí como para que no manche la cama porque me la ha dejado, o sea, hecha una mierda. Y nada, pues eso, pues ya no va a manchar más, así que ya que haga lo que quiera. Ya lo ha manchado, más no se puede manchar, así que bueno. Hi. Hello. Hi. So yeah, the problem is I find a dog Yes? and he has a lot of wounds. Wounds? It's a dog. Yes, I think maybe chacals, I don't know. And he cannot walk with one leg. Where? With one leg he cannot walk. So he's with 3 legs. And he followed us, so I decided to take him somewhere because there I think he would not survive. Where is the dog now? In my car. Tras una espera más corta de lo esperado, finalmente me confirmaron que alguien vendría para llevar a León a un centro donde revisar su estado y la gravedad de sus heridas. The vet will take him X-rays, Okay. so to decide if the dog wants surgery. Tal y como habéis podido escuchar, le van a mirar con rayos X a ver qué es lo que tiene, a ver qué le pasa y si necesita pues lo que es una cirugía. Así que en principio todo arreglado. Yo voy a aprovechar también por aquí a echar un vistazo, que hay una pequeña clínica, y a ver si me pueden mirar lo de la garrapata. Y bueno, les he pedido un número, así que podré llamar y me dirán pues a ver qué ha pasado al final con él, así que tendremos noticias. Muy buenas, gente, bienvenidos al futuro. Estamos haciendo aquí una travesía por el desierto. Llevamos ya, bueno, y iréis viendo toda esta aventura por Oriente Medio que os va a encantar. Y nada, os quería contar un poco, visto cómo acabó esta película y que estoy seguro de que todos queréis que León se quede, os voy a contar los motivos por los cuales tomé la decisión. Y bueno, ya después de lo que habéis visto no grabé mucho más. Fui al hospital, me sacaron una garrapata entre 3 señoras. La verdad que fue bastante gracioso, parecía que me estaban operando literal. Se echaron unas risas, les alegré el día. Y nada, a lo que iba, el motivo por el cual decidí que no me lo quedaba, a pesar de que, pues bueno, al final estuvo 3-4 días con nosotros y se le coge cariño. Pero, o sea, primer motivo, yo, es decir, este tipo de travesías, ahora mismo llevo 12 litros de agua a mis espaldas. Este tipo de travesías no las podríamos hacer, porque en vez de 12 tendrían que ser 18. O sea, ahora mismo llevo una mochila de casi 30 kilos, lo cual es una absoluta barbaridad. Entonces no sería posible. Primer punto, pues eso, que yo no podré hacer las cosas que realmente quiero hacer. Segundo punto, tendríamos que cambiar el viaje, es decir, si le cogíamos, nos teníamos que quedar en Grecia 1 mes y medio hasta tener todo en regla, porque, como veréis en el próximo capítulo, cruzar una frontera con un gato ilegalmente es más fácil, pero con un perro que es así, es que no cuela ni de palo. Y yo no me quería quedar 1 mes y medio en Grecia, o sea, no era el país que yo buscaba esto, y aquí es a donde nos hemos venido, claramente. Entonces, primer punto. Y bueno, después el viaje, un poco yo, y después económicamente también. Llevamos viajando desde septiembre, estamos a marzo, llevamos viajando desde septiembre con menos de 1000 euros en la cuenta, o sea, no hay mes, es como el dinero que entra, sale. Entonces, bueno, gracias editor también, porque le estamos pagando baratito. Pero espero que en breves eso ya cambie, que todo vaya mejor. Pero están siendo unos meses bastante complicados, entonces imaginaros añadir un perro más. O sea, literal, este viaje no podría estar teniendo lugar porque no tendríamos dinero. O sea, así de claro, porque, o sea, eso comía como 3 chuchis. Entonces, pues esos son un poco los motivos. Aparte también, otro motivo es que, pues eso, que era muy grande, en la furgo sería un poco desfase, aunque factible. Y algún motivo más también hay, o sea, eran unos cuantos, la verdad. Entonces, bueno, por todos esos motivos. Bueno, que tenía el instinto de básicamente, ¿cómo se dice? Piun, ¿cómo se dice? De ir a cazar, tenía el instinto de caza súper activado. Entonces, con Chuchi yo ya lo viví, y volver a vivirlo, o sea, yo con Chuchi estuve muy estresado, y ahora además sería la influencia que le hace León a Chuchi. Entonces era también otro factor que yo tuve en cuenta para decir, o sea, es que no nos lo podemos quedar,
porque se iría al trasto nuestro proyecto. O sea, estos vídeos no estaríais viendo todo esto. Entonces se iría al trasto nuestro proyecto, nuestra economía y mi tranquilidad, que me ha costado mucho conseguirla con Chuchi y estoy muy feliz. Así que, señores, esa fue la decisión. Pero la semana que viene ya vais a ver cómo apareció otro animal con ganas de rompernos el corazón una vez más. Fue como que después de Athos, como nos saltamos un poquito las reglas, pues Dios dijo, venga, le vamos a poner aquí unas pruebas para tocarle bien la patata. Así que id preparando los pañuelos. Señores, seguimos con la ruta.